Hola de nuevo. Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según a la hora que nos veáis. Sergio Ruiz, esta vez con otro compañero, que por cierto, hacía tiempo que no venía por aquí, nuestro querido Steve Loxe, de Física de la Creación. Muy buenas noches, Steve. Bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Saludos a todos. Pues mira, estoy genial, pero sí que llevamos un rato sin hacer directo tú y yo. ¿Verdad? Y- ¿Verdad? ¿Eh? sí. Sí, ya Y era hora, bueno, ya era hora. yo sé que tu canal es más enfocado en el misterio y yo no tengo tantos temas de misterio, tengo más temas de psicología, claro, pero espero poder aportar Siempre alguna aporta. cosa que, que yo encuentro por aquí y pues me parecen interesantes y que también pueda servir para la gente para poder, pues, no sé, abrir un poco el abanico de conocimiento, digamos. Por supuesto, ya sabéis que este directo luego también a los días, ¿eh? A los días lo podéis encontrar en Física de la Creación, ¿verdad, Ujú. Steve? Luego Sí, sí, sí. se pone también en Física de la Creación. Así que también un saludo a todos los de la Física de la Creación, a todos los seguidores de Física de la Creación. Que no digáis que solamente me gusta el tema de la ufología y tal, sino también me gusta saber sobre la psicología humana, que es tan interesante y a la vez es un misterio. Vamos a hablar Mm, hoy. Muy bueno esto, de verdad. Que la La verdad mente es un misterio, la mente es un misterio. es un misterio, totalmente, totalmente. Vamos a hablar hoy, Steve, una cosa que me lo propusiste, te pregunté qué era, porque tú sabes que yo no soy erudito en psicología, pero conozco temas, pero cuando me lo pusiste estuve indagando y me ha parecido tan interesante hablar del principio de Polianna, demasiado optimismo, como yo le he llamado. Mm, pero, ¿qué es el principio de Polianna, Steve? Vamos a empezar por el principio, que Sí. siempre es bueno y clarito, para que todos los que estáis ahí en el chat y todos los que veáis después, ¿eh? mm, estaremos atentos a todo lo que nos hablen. Dice a J que Polianna y FOIA son palabrotas. A J, muy bueno. Eso no, Polianna y FOIA siempre lo diré así. Tú ya lo sabes, amigo. Adelante, Steve, adelante. Bueno, bueno. A ver. Se trata en realidad de psicología del pensamiento y que nosotros humanos, al parecer, pues, es cierto, que tenemos unos mecanismos de pensar, de pensamiento, de juicios, de evaluaciones, por ejemplo, de toma de decisiones muy complejas, pero muy complejas. En realidad, por ejemplo, en la universidad, esta misma asignatura de psicología del pensamiento, que os lo voy a mostrar así, ¿sí? Psicología del pensamiento, no es Ya demasiado echaba yo de menos gordo, los libros de Steve, ¿eh? pero resulta que es, por mí, es el más difícil. Y Carl Jung tenía razón cuando dijo que los humanos, o sea, a los humanos les cuesta pensar. O sea, es muy difícil pensar, por eso preferimos juzgar. Algo así. ¿Mm? En Qué serio. bueno, ¿no? Sí, es lo que dijo. Entonces, veamos, estamos hablando de, por ejemplo, bueno, en este caso del principio de Poliana, está incluido en la toma de decisiones, ¿ok?, que los seres humanos hacemos. Y aquí hay un montón de facetas, digamos así. ¿Cómo decidimos, por ejemplo, qué comer? ¿En qué nos basamos, por ejemplo? En un día, pues, o sea, tienes una lista de elecciones y tú miras y eliges. Y la gente solamente dice, lo que me apetece. No es tan sencillo, veréis, no es tan sencillo, porque nos basamos nuestras decisiones siempre en algo, en unos casos en heurísticos, que podemos decir, pues un heurístico es la de la accesibilidad o la de,
eh, de la teoría de la utilidad esperada, por ejemplo, que hay un montón de axiomas aquí mismo, qué hacemos, cómo funcionamos para tomar una decisión y que igual luego nos quedamos insatisfechos con la decisión tomada, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿por qué has decidido así? ¿Por qué no has decidido así? O sea, que hay unos mecanismos en el cerebro que en el momento concreto tomamos una decisión que puede ser errónea. Y hay, por ejemplo, función de utilidad con aversión al riesgo, por ejemplo, con preferencia al riesgo cuando estamos decidiendo qué trabajo quiero tomar, digamos así, o qué es lo que, por ejemplo, en una apuesta, si hay un riesgo, si tú tienes la oportunidad de elegir un premio de 2.000 euros seguros, por ejemplo, sin riesgo, o un premio de 10.000 euros, pero solamente 25% de probabilidad de éxito, o 0 euros con 75% de probabilidad. Las personas que eligen 10.000 euros, se dice que tienen preferencia al riesgo, pero las personas que prefieren los 2.000 euros seguros tienen aversión al riesgo. Pues esto es un pequeño dato. Pero luego, pues aquí tenemos como teorías descriptivas de la decisión que tenemos diferentes situaciones descritas de cómo nosotros nos involucramos y juzgamos y tenemos juicios, prejuicios y evaluaciones que hacemos antes de tomar la decisión. La teoría de la perspectiva, por ejemplo, teoría del portafolio, es unas cuantas para que tengáis una idea de cómo es de complejo. Heurísticos, por decir, por ejemplo, criterios de elección bajo incertidumbre. Esto es, mira, razón insuficiente de Laplace. Laplace es el autor. Criterio de dominancia, criterio de máximo de los máximos, criterio de máximo de los mínimos, criterio de Hurwitz, oportunidad de Savage, con el mínimo, como se dice aquí, el mínimo de arrepentimiento, digamos. Satisfacción conjuntiva, satisfacción disyuntiva, criterio de reconocimiento, luego atributos, por ejemplo, de las alternativas, criterio de la diferencia aditiva, criterio lexicográfico, eliminación por aspectos, razón única. O sea, esto es muy complejo para que tengáis una idea simplemente. Entonces, volvamos con el tema de Poliana. Veréis, cuando nosotros tomamos una decisión, siempre nos basamos sobre nuestras creencias, que algo es verdad para nosotros. O sea, consideramos que algo es verdad. Entonces, según esa información que podemos sacar, y podríamos decir justamente que es el sesgo por ejemplo, exceso de confianza o sesgo retrospectivo, por ejemplo. Consideramos que la información que nos llega, incluso de la memoria, por ejemplo, de la accesibilidad, acceder a la información de la memoria para decir que tal cosa es así para mí, entonces podemos basarnos en la utilidad esperada, como dije antes, y también en cómo de importante es tal cosa para nosotros. Tomamos una decisión, tomarlo, no tomarlo, por ejemplo. Y hay una cosa que surge una pregunta: ¿por qué las personas no toman las decisiones correctas? Ahí es donde quiero llegar hoy, aquí con ahora os lo explico más a fondo lo de Poliana, porque en realidad se trata de que, ¿por qué nos cuesta tanto decidir en lo bueno? Por ejemplo, ser felices. Es decir, simplemente para decir, ¿por qué razón? Bueno, razones podemos encontrar miles, pero ¿por qué razón mucha gente prefiere mantenerse en su zona de confort y seguir sufriendo?
¿por qué no decide de una vez por todas salir de allí? ¿Ok? Salir y cambiar su vida. Veréis, muchas veces nosotros, cuando recibimos la información tanto de la memoria, tanto del exterior, perdón, que todas las informaciones que nos llegan tendemos o a sobreestimarlos o a subestimarlos. ¿Ok? Entonces, según esto, tomamos una decisión. Sobreestimamos algo que puede ser incluso peligroso. Y podríamos decir, ah, no, que no pasará nada. Son sesgos, por ejemplo, de ilusión de la invulnerabilidad, por ejemplo. Ah, no me pasará nada, no te preocupes. Y puede ser muy peligroso, sí, pasarte algo. O subestimar, ¿sí? Sobreestimar, me refiero, sobreestimar tu capacidad en una cosa o subestimar el peligro, en este caso, ¿sí? O al revés. Entonces, aquí en nuestro tema sería, por ejemplo, el aumento de probabilidad percibida, que nosotros podemos percibir la ocurrencia de algo o no. Es decir, por ejemplo, aparece una noticia en el noticiero, en la tele o donde sea, que dice, hay una probabilidad de, no sé, de que haya lluvia, por ejemplo. O, por ejemplo, una epidemia de un virus es lo más, digamos, más grave. Y si nosotros podemos sobreestimar esa probabilidad de ocurrencia, nos vamos a tomar muchas medidas para evitar alguna enfermedad. Y vacunar excesivamente o medicarse excesivamente, por ejemplo. O podríamos subestimar la ocurrencia de tal cosa y no hacer nada y a lo mejor sí caer enfermo, por ejemplo. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la decisión? ¿De qué depende la decisión? Mi decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a medicar? ¿No me voy a medicar? ¿O qué voy a hacer? ¿Sí? Y esto es ver, percibir de alguna manera la probabilidad de ocurrencia sobreestimado o subestimado de un evento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos dice es que por heurístico, digamos, el aumento de la probabilidad percibida producido por el heurístico de accesibilidad de la memoria puede conducir a decisiones sobre la aplicación de tratamientos o vacunaciones no siempre indicadas, en ese caso. Esta sobreestimación de la probabilidad también ocurre con las alternativas más deseables. O sea, no solamente las negativas, sino también con los positivos. Y al contrario, una subestimación con lo menos deseable. Como dije que no pasará nada, por ejemplo. Entonces, esta tendencia de sobreestimar o subestimar es realmente el principio de Poliana. Pero, ¿qué significa? El nombre viene en honor de la protagonista de una novela que surgió hace muchos años, que esta protagonista siempre encontraba un motivo para ser feliz. ¿Sabes? Siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que o subestimaba algo, dice, que no pasa nada, y la vida es bella, por ejemplo, ¿sí? O sobreestimar algo que no era tan, no sé, tan motivador, por ejemplo, pero Darle una sí importancia mucho más a algo demasiado y otra superior. importancia que no se le ha dado a otra cosa que sí. Para que lo entendáis a todos los que estáis. Dice Carmen, dice, me he perdido, no te pierdas, Carmencita. Por No, eso es fácil. pero no me extraña que si alguien se pierde porque este es complejo. O sea, que yo también tuve que leerlo varias veces para indagar bastante más. O sea, es un rollo. Pero resumiéndolo, quiero llegar al punto que
en lo que yo enseño, digamos así, en lo que los que conocen mis cursos, por decir, cuando yo hablo de la incondicionalidad y ser feliz sin más, ser feliz sin condiciones, esto parece ser justamente principio de Poliana para decirte, sé feliz sin las condiciones, sin cumplir las condiciones. Porque, para decirte, nos cuesta decidir ser feliz. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros, humanos, buscamos cumplir con las expectativas de los demás, que realmente es una condición para ser feliz. Pero no buscamos cumplir nuestras propias expectativas. Exacto. Y esta es otra condición más que igual nos podría hacer feliz, pero no logramos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? La respuesta es fácil, realmente es fácil. A causa de nuestros esquemas mentales que son inconscientes y automáticos. ¿Sí? Y a base de estos esquemas mentales tomamos las decisiones. ¿Sí? Por el juicio o prejuicio o justamente lo que acabamos de decir, sobreestimación o subestimación. ¿Sí? No tomamos las decisiones correctas porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sí? Este es el problema. Por eso yo siempre invito a la gente, por favor, conócete a ti mismo, estúdiate a ti mismo, obsérvate, autoobservación, autoestudio. Esto es, de hecho, parte o un pasito más en el despertar de la conciencia, de lo que tanto hablamos. Sí, En estos días que no he hecho vídeos contigo, te voy a dar una sorpresa. Dime. He empezado a meditar. ¡Oh! Yo sabía que te iba a gustar. Felicidades, sí, felicidades. Sabía De que te iba a verdad. gustar. He aprendido muchísimas cosas por parte de una amiga muy, muy especial que nos está ayudando desde aquí. Te mando a esa amiga un fortísimo abrazo y un beso. Y sí, estamos en ello, tanto Elena como yo, y estamos haciendo cositas, estamos también estudiando otra parte que es muy necesaria en el mundo del misterio, que es la espiritualidad, pero una espiritualidad regida también al misterio, como te he dicho, que es la propia psicología, ¿verdad? Es decir, con ciertos estudios y ciertas posiciones que hay que ver desde otra perspectiva que nunca había tomado, y creo que es importante, creo que es muy importante tomar ese punto de perspectiva. Steve, están hablando mucho aquí en el chat, creo que es importante que para eso estás. Entonces, si me pasas el link de YouTube y reviso el chat, no sé. Te lo voy a pasar, pero mientras o pásame las preguntas si hay, no sé. Sí, hay bastantes, pero te tengo que decir, por ejemplo, que están preguntando sobre todo sobre este momento de aceptación, si se está hablando de aceptación o si se está hablando también mucho en el chat sobre esa zona de confort, la cual hay algunos que dicen que esa zona de confort es que hacer los mismos hábitos todos los días y no atreverse a hacer nada nuevo, o qué es realmente esa zona de confort, si está relacionada con este punto de optimismo del principio de Poliana. Muy bien. Es un poco más complejo porque tengo que desviarme un poquito más hacia otra dirección o a otros mecanismos. Pero seguimos estando en el tema de las creencias. Es decir, en la zona de confort hay que involucrar aquí para comprenderlo lo que es el autoconcepto. ¿Ok? Autoconcepto, autoestima. ¿De qué va eso? A ver, si una persona se considera a sí mismo incapaz de hacer ciertas cosas, por ejemplo, y tiene esta creencia de que esto va a perdurar y que nunca podrá salir de donde está, entonces su creencia le va a decir, porque esto es maravilloso, le va a dar un razonamiento que le va a decir, no vayas a buscar fuera. Por ejemplo, la creencia no soy amado. Es muy frecuente. No soy amado por los demás. Su creencia le va a impedir ir a buscar el amor porque lo que le va a razonar es, si vas a buscar el amor, lo único que vas a encontrar es la verdad, que no eres amado y sufrirás más.
De hecho, es un mecanismo de defensa para protegerle de más sufrimiento. Por eso no sale de su zona de confort, porque dice, prefiero quedarme aquí donde estoy porque sé lo que hay. Por lo menos sé lo que hay aquí. Y no me arriesgo para sufrir aún más, porque no sé si lo voy a aguantar. Es un mecanismo de defensa que impide el cambio. Y además podríamos decir que es un miedo al cambio, miedo al desconocido. ¿Sí? Esto es un autosabotaje, de hecho. Lo hace el ego, sí. Pero ya sabéis mi teoría sobre el ego, que realmente es un mecanismo de defensa, es un sistema de defensa realmente. Entonces, la zona de confort, la decisión, observáis, la decisión de quedarse donde estás, se basa en la creencia de que si tú sales de tu zona de confort, será peor. ¿Sí? Esa es la creencia, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, la decisión tomada se basa en el heurístico de subestimación de tus propias potenciales, por ejemplo, y la sobreestimación del daño que podría ocurrir, que es la probabilidad, como hemos visto, de la sobreestimación de la probabilidad de ocurrencia de algo negativo. ¿Observáis? Espero haberlo explicado bien. Es decir, que se entiende perfectamente. Sí, por supuesto. Preguntan también, por ejemplo, hay una frase aquí que me ha dicho, por cierto, felicidades, Sergio Salas, dice, la paz está en la meditación y cree que el 92% del cerebro es explorarla y sobre todo salirse de esa zona de confort, conocerse a uno mismo e intentar ser optimista, pero no hasta ese punto del que estamos hablando en este programa, ¿verdad? ¿Puede ser algo así? Hay una cosa que un día me parece que lo he mencionado, que cuando hay un extremo de optimismo, ni siquiera diría optimismo, sino que es un extremo de manía. De hecho, es manía. Y entonces es un trastorno. Porque se considera así según el DSM-4 y 5 y las anteriores incluso. La manía se manifiesta como una alegría excesiva, ¿sabes? Un sesgo de sobreconfianza, por ejemplo, en sí mismo, y decir, ¿cómo decirte? La persona es alegre, demasiado alegre, y wow, que vamos a ver, wow, que sí, sí, es una manía. Y algo similar está presente en el trastorno bipolar, maníaco depresivo. Claro, maníaco depresivo, ¿qué quiere decir? Fluctúa. Un día está muy alto, otro día está bajo tierra. ¿Sí? Porque esto significa que un día tú, ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilloso el mundo! Sí, el día siguiente se muere de llorar y de una tristeza extrema que se quiere morir la persona, ¿sabes? Esto es bipolaridad tan extremo. A este extremo no hay que llegar. Pero hay una línea intermedia que es la felicidad, que justamente lo que llama la psicología es la experiencia subjetiva de bienestar en todos los aspectos, es decir, psicológico, emocional y estabilidad emocional y físico, es decir, biológico. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de sufrimiento, digamos así, sino que hay una sensación de paz, de perfección, incluso de armonía, y no es un extremo de ¡vamos! ¡Que ya! Sí, no es eso, sino que esa línea intermedia, digamos, que es una línea equilibrada, puede tener una fluctuación suave, porque claramente si todos hay días tenemos, que te encuentras claro, mejor y hay días que te encuentras peor. claro, para Pero decir, dentro de una que regularidad, ¿no? sí, me refiero
ni siquiera llegar a una distimia, por ejemplo, o a una hipomanía. Sería, para si podría dibujar, vamos a poner esa distancia del extremo al extremo, para que me veáis en pantalla. Hay una pequeña acercamiento, digamos así, que sería arriba hipomanía, que no es tan manía, hipomanía, y distimia, que no es tan depresión, sino distimia, distímico, que así lo llaman, ¿sí? Que aún no es un extremo, pero aún es bastante, es una forma más leve de bipolaridad. Pero la línea media está aquí, ¿sí? La línea media no está aquí, está aquí, línea media. Y en esta línea media puede haber una diferencia así, ¿vale? No aquí de distimia ahí, ¿sí? Sino aquí. Una fluctuación suave. Esta fluctuación suave quiere decir que yo soy capaz de manejar mis emociones. Y aquí ya estamos hablando de inteligencia emocional. Ahora quiero hacerte una pregunta y quiero que escuches bien. A ver. Y quiero, ya que te tengo aquí, tengo que preguntártela porque es necesario, desde un punto de vista de la psicología, es decir, sin sacar de contexto lo que te voy a preguntar, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista que las personas recogen esa información. Os voy a poner, amigos, y con esto no quiero entrar en ningún problema, simplemente os voy a exponer lo que piensan realmente las personas que pueden llegar a ver una noticia. Por ejemplo, el barco Aquarius. Barco Aquarius. Ya sabemos qué es el barco Aquarius, no vamos a entrar en detalles. Pero, Steve, de una forma de la psicología, desde la psicología, sin entrar en detalles escabrosos, ¿qué es y cuál es el mensaje que se recibe por parte de todas esas personas que sufren a diario? Que están ahora mismo esperando en las otras fronteras. Tú te refieres a los refugiados. A los que están ahora mismo esperando para hacer eso mismo que están haciendo estas personas que están en ese barco. Es decir, esas personas que, por ejemplo, están ahora mismo en la frontera de Libia para coger otro barco, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando realmente? Es complicado. No vamos a entrar en los detalles escabrosos, que no vamos a entrar. Simplemente a lo que la psicología humana le ha transmitido esta noticia. A ver, es complicado porque realmente aquí tenemos, para dar una respuesta correcta, tendríamos que conocer realmente más información, no solamente psicológica, sino política también. No quiero entrar en política. Simplemente tampoco, quiero entrar en la verdad, que aunque duela. Sí, claro. El tema es que cuando empezó todo eso, esta gente y estos países han recibido un mensaje: venid porque os recibimos, de Merkel justamente. Venid porque Alemania os recibe y os vamos a daros todo. Ahora Merkel opina al revés, justamente. Italia impide zarpar este barco y está siendo obligado a venir hacia España, ¿no? Aquí, ¿cuál es la noticia que se transmite en la más media? ¿Qué se transmite en la más media? Entonces, aquello que se transmita en la más media, justamente lo que, aquí no os lo he leído, pero está mencionando justamente la más media, es decir, que nos influye en la toma de decisiones, la más media, claramente que sí. Entonces, ahora en la más media, en este sentido, en ese ejemplo que nos traes, ¿qué es lo que transmite la más media? ¿Cuáles son los mensajes subliminales que hay en estas noticias? ¿Querrán decir que Europa ya no nos quiere? Es lo que se ve a la primera vista. Esta gente pensará, pues, Europa ya no quiere que vengamos, ¿sí? O
aún siguen recibiendo otro mensaje diferente de que no, que Europa está construido no sé, hay un dicho allá en mi país que dice que que vosotros pensáis que los cercados están fabricados ¿cómo se llama? De chorizos, por ejemplo, y que aquí todo el mundo tiene para comer. No, que aquí también hay que trabajar y también hay que sufrirlo para poder vivir. Entonces, ¿qué piensan ellos? Que es así Europa, que está construido de chorizo y que todo el mundo tiene cabida. Es lo que piensan ellos posiblemente. Pero ahora con ese barco lo que ha ocurrido es que ahora ya no nos quieren. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasará con la gente que está en ese mismo barco? Porque tendrá que comer, tendrá que vivir allí. ¿De dónde hay tanto? Supuestamente creo que, no sé si zarpó ya en España o no, en Valencia, me parece. No ha llegado todavía, está a 3 días. Ajá. Entonces, a ver, supuestamente si no los dejan, ¿sabes? Zarpar, no sé qué va a pasar. Tendrán que darles de comer, Yo es que porque quería hacer no sé esta qué va a pregunta pasar. de un apunte de psicología, porque fíjate, ¿no? No, hay mucho miedo Claro, claro, es ahora, hay que mucho miedo ahora. intento trasladarlo al punto de la psicología, porque fíjate cómo hay comentarios ya aquí que dicen, ¿qué pensarías si estuvieras tú en esa situación? ¿Qué tal? ¿Qué cual? No, perdonadme, chicos, perdonadme. No vamos a entrar si está bien o si está mal, que de entrada está bien, pero está mal al mismo tiempo. A Es muy ver, complejo, es muy complejo. Y gatito fluorescente, tengo mm, vamos a decirlo así, de haber estado en guerras. Pero sé lo que es un trauma. Pero quiero exponer esto de una forma fuera de la política, totalmente fuera de la política. Es difícil, porque la más media, si habéis escuchado a Steve, la más media se encarga de hacer esto una noticia para su conveniencia, según la persona que esté en el poder. Es es lo así. que Y se apuntan puntos como si fuera un partido de baloncesto. Ven una oportunidad, porque amigos míos, cuántas personas no pierden la vida en el Mediterráneo? ¿Cuántas personas no pierden la vida en el Estrecho? ¿Cuántas personas no pierden la vida viajando a las Canarias? ¿Cuántas personas no pierden la vida de Cuba a Florida? ¿Cuántas personas no pierden la vida en las Bahamas? A ver, en la amigos frontera de míos, México con... Golfo, ahí va, en el Golfo de México. Amigos míos, no os sintáis, ¿cómo diría? Reflejados en ciertas noticias que os hagan sentir más humanos. El problema está Mira, en que si me ellos mismos permites, no son humanos. Aunque lo sean, no lo son. Simplemente están jugando su partido de baloncesto. Y ocurrirá lo que ocurra para coger y marcarse una canasta, en este caso un triple, en el último momento, ante mucha gente. Ese es el verdadero problema. mira, si me permites Sí, por solamente favor. para todos los demás, para todos los que nos escuchan, tengan en cuenta que existen dos fenómenos en la más media. Uno, fabricar opinión pública. Y dos, ¿cuál será? A ver si podríais adivinarlo. Si uno es fabricar opinión pública, la otra es la sensibilización del pueblo. Sensibilizar al pueblo. Es una estrategia. Es Ahora, una no estrategia se trata... política y de dominación Sí, psicológica. sí. No se trata de que ahora tendremos que hacer o no hacer o qué hay que hacer con los refugiados. Se trata de qué es lo que hacen con nosotros.
para provocar o producir opinión, mi opinión. ¿Por qué? Porque con eso nosotros, pueblo, vamos a tomar decisiones. Y hay otra cosa más, lo ocurrido en los otros países europeos a mano de los tantos inmigrantes que hay que no tienen dónde dormir, que no tienen dónde... Mirad en Italia qué está pasando. No sé si habéis visto, no sé si las noticias mostraron bien qué está pasando y que están eliminando montones de tiendas de campaña. Y en otros países, en Francia, que ya abolieron, no sé, un campamento entero y tal. Pero luego los mismos refugiados, hay muchos, no digo que todos, no digo eso, sino que digo que hay muchos de ellos que están causando problemas, realmente acosando a gente en las calles. Han habido montones de denuncias por acoso por parte de ellos. Han arrestado Pues gente de ellos. eso ¿Por qué es no lo que vamos pueden? a tener en los próximos 10 años, amigos. Vamos a tener eso. Se recibieron, que hay que recibirlos, pero con control. Se recibieron. Y lo peor de todo, ¿tú sabes lo que me parece a mí? ¿Qué? Que el punto donde está España ahora mismo es en el punto, está en el punto de que en 10 años tendremos a la ultraderecha como parte del gobierno. Y eso es preocupante. Todo lo que sea ultra, todo lo que sea extremo, es preocupante. Tanto de una parte como de otra. Igual que en psicología. Al igual que demasiado optimismo es malo y poco optimismo igual de malo. También es malo. Pues esto es lo que nos vamos a encontrar, amigos. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Es que quería preguntarte sobre ello, Steve, porque es muy necesario preguntar estas noticias desde un punto de la psicología, intentando quitarnos cada uno nuestro sentimiento político o quitarnos nuestro sentimiento de opinión, sino Por mirando eso, lo que es real. claro, por eso hay que aprender a razonar, por ejemplo, a analizar pensamiento crítico, ¿sí? Eh, razonamiento científico, si queréis. No digo que tengas que conocer todo esto lo que hay aquí, sino que párate un momento, analiza, ¿sí? Observa dónde hay intereses, dónde no hay intereses. Claramente que hay que ayudar a gente, pero os digo otra cosa, os digo otra cosa. Con el tema de, ya si nos metimos un poco aquí, con el tema de los inmigrantes. Si estamos pensando, y toda Europa y toda la Unión está pensando en el costo, lo que cuesta mantener a esta gente aquí, en Europa, con este mismo dinero, los podrían mantener en sus propios países. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no los mantienen en sus propios países? Hacer sus países mejor países que de lo que son. No por la guerra, no atacando y quitando un régimen y quitando otro régimen, no. Mandadles comida, mandadles, ¿cómo se dice? Ayuda humanitaria. Sí, condiciones humanas. Crear trabajo, crear nivel de vida en sus países. ¿Por qué no se reúnen todos estos países y hacer esto? Porque Y no habrían problemas. interesa más otros movimientos políticos. Y todo es la porquería de la política. Exacto. Ay, amigos míos, si yo... La Mira, porquería de la política. mira, ¿qué tengo aquí? A ver. Ah, justo esto no es política. Y ¿Dónde sinceramente, he marcado algo sobre la política? muy sinceramente, es preocupante que parece ser que no vemos, no recordamos lo que va pasando en los demás países, ¿verdad? Hemos Déjame visto como recordar dónde... Aquí lo... hemos visto cómo han subido al poder, ¿no? Se ha subido al poder de muchísimas veces, ¿no? En el populismo, Ya vamos a lo, llamarlo mira, así, lo de una encontré. forma u otra. Lo Han venido encontré. todos los inmigrantes y ahora la ultraderecha está en
Austria, Italia, Francia, parte de Alemania, con diputados de la ultraderecha nazi. Oh. Eso es lo que está entrando de nuevo en la vieja Europa, pero porque ellos mismos lo han provocado. Y aquí España pasará igual. No recordamos los fallos, no recordamos nuestros errores, no estudiamos nuestros errores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este mundo, en este país, que simplemente parece ya no un país de pandereta? Eso ya está hasta demasiado visto. En un país de sinvergüenzas. Mirad, igual tendría que hacer otro vídeo más sobre ese tema, pero en la psicología de las organizaciones, instituciones, igual como si fueran empresas, ¿ok? Corporaciones y tal, hay aquí un dato que cuando lo vi digo, wow. Mintzberg en 1997 saca un estudio y propone dos estructuras de organización que lo llama organización misionera y la política. Y escucha lo que dice. La misionera, religioso y tal, pero quiero hablar de la política. Dice así. Por su parte, la organización tipo político puede mostrar diferentes formas, pero se caracteriza, según Mintzberg, por lo que le falta. Es decir, cuando en una organización ninguna de sus partes domina, no existe un mecanismo o forma de coordinación dominante y no hay una forma estable de centralización o descentralización, puede que tenga problemas para contener los conflictos que surjan en su seno y dar como resultado una forma organizacional denominada política. O sea, caos. La política es un caos. Y esto es lo que domina en nuestros países, de todos. No sabemos hasta cuándo. Eso no lo sabemos. Tienen que venir los extraterrestres ya. Aliens. No, como diría Tessa Coulos, ¿no? Son aliens, ¿no? Ahí hay aliens. Seguro que hay alienígenas. Seguro que sí. Para que se terminara esa porquería, de verdad, os lo juro. Te recomiendo que veas alguno que sé que los ves. Vídeos sobre todo esto que estoy hablando de Elizondo, del 16 de diciembre, todo lo que estoy hablando. No, esto no lo veo. Pues tienes que verlo, que es una serie de programas que estoy haciendo sobre todas las noticias que se están dando al respecto de la noticia del 16 de diciembre del 2017, cuando cambió el mundo, ¿no? Es más, estoy haciendo un crowdfunding, Steve, para poder viajar a Filadelfia y estar con Luis Elizondo y Nick Pope, nada más y nada menos, en una cena con ellos. En una cena con ellos por ser miembro de MUFON, y es el MUFON Symposium, un simposio de MUFON, el cual, pues, tengo la intención de intentar recaudar para poder llegar a ir y estar y traeros, ¿no? Traeros todo lo que es esa información de primera mano, estando con ellos, nada más y nada menos, ¿no? Wow, genial. Sería impresionante. Ya sabéis, aquí tenéis mi PayPal o contactar conmigo directamente, como habéis hecho muchos de vosotros, de verdad, que os lo agradezco. A ver si podemos llegar a esa cantidad para el billete y de vuelta y la estancia, que no es nada de barata, 1.926 euros, 1.926 euros. Pero daría la oportunidad de estar en un simposio, de hablar en castellano, en castellano con Luis Elizondo y con Nick Pope, y hacer programas sobre todo lo que se pueda allí hablar para los miembros de MUFON, que os digo de verdad que va a ser impresionante, va a ser histórico. Incluso ese día se van a poner muchísimos documentos a la luz y estaré intentando traeroslo. Steve Bloxy, espero que vuelvas próximamente otra vez y retomemos el tema, por supuesto que sí. Gracias, Steve Bloxy, Física de la Creación. No olvidéis suscribiros, no olvidéis ver todos sus vídeos, que siempre vamos a aprender mucho de él.
Gracias, Steve Blockchain. Bueno, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos. Amigos, os veo próximamente. Ya iré poniendo estos directos. Muchísimas gracias por todos los que habéis estado ahí, a los que veréis después el directo. Nos vemos próximamente y atentos al universo por descubrir, que viene algo muy, muy chulo. Atentos a lo que viene. Gracias, Steve.